A ver, se supone que en la meeting que tuvimos, ya no me acuerdo ni cuándo, hablamos sobre o hasta Flynich, si no estoy mal, pero creo que también vimos una parte de lo que era la pragmática, que esa pragmática es lo que viene siendo el texto de Vidal. Déjame buscar acá, acá lo tengo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Vidal habla sobre lo que es entonces la pragmática. Entonces, Vidal hace ciertas definiciones de lo que significa esto y nos dice que la pragmática entonces es una disciplina, él lo define como una disciplina que toma consideración ciertos factores y estos factores son factores que son extralingüísticos. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Tenemos una parte que es la semántica, que es todo lo que tiene que ver con lo puramente gramatical, pero hay cosas que no se pueden referenciar o no pueden hacer referencia a ese estudio puramente gramatical. Y son esos factores extralingüísticos lo que estudia entonces la pragmática, cosas que no puede hacer eh, con la parte gramatical. Entonces, él nos dice que hay ciertas nociones en la pragmática, que son lo que es el emisor, el destinatario, las intenciones, los contextos y lo que es la situación comunicativa que existe. Entonces, él nos habla de que pragmática es, bueno, una parte de la lingüística que estudiaría entonces el lenguaje y su relación con los usuarios, pero además de la relación con los usuarios, también con las circunstancias que da ese lenguaje. Entonces es ahí en estas circunstancias donde hablamos de esos factores extralingüísticos que serían entonces em, como que todos aquellos factores a los que no puede hacer referencia a un estudio semántico o gramatical. Entonces él nos habla o nos da ciertos conceptos de lo que es el, el emisor y el destinatario. ¿Ok? Entonces él nos habla, déjame buscar acá porque se me perdió en el destinatario. Sería aquí. Ajá. Ok, entonces él nos habla primero que hay un emisor y un destinatario, uno frente al otro. Pero si lo piensan así, también hay, entonces hay una intención de comunicación que está asociada a un contexto y todo eso a su vez está entonces dentro de una situación. Y nos habla entonces que hay un significado que es un significado no convencional. ¿A qué se refiere? A que las palabras pueden tener un valor diferente al que se le asigna en el sistema. Un ejemplo de este significado no convencional es cuando hay una frase que dice que cuando, déjame ver si lo encuentro, ajá, cuando un diplomático dice sí, quiere decir quizás. Cuando dice quizás, quiere decir no, y cuando dice no, no es un diplomático. Entonces, el texto lo que te dice es que la palabra varía de significado de acuerdo a la persona que la esté emitiendo y si cambiamos entonces diplomático por dama, entonces tendríamos que cuando una dama dice no quiere decir quizás y así sucesivamente. Pero es ahí cuando entra en juego lo que es el uso no convencional, porque quizás puede significar no, pero también puede significar sí. Eso no, eso va a depender. Y nosotros, como los usuarios, entonces podemos rechazar o afirmar esa posibilidad. ¿Ok? Eso es lo que nos estaría diciendo él en ese significado no convencional de la palabra. Entonces, la pregunta sería es si es posible que decimos y queremos decir y que coincida esa intención. ¿Ok? Eso es lo que significa el significado no convencional. Y a su vez también tenemos que imaginar que el emisor de este discurso, por así llamarlo, puede recibir entonces un quizás como respuesta, pero lo puede interpretar de distintas maneras, como un no, como un sí, como un tal vez. Entonces, ¿qué sucede? Que
de aquí van a depender muchos factores, nuestro conocimiento del mundo, la situación social que tengamos con la persona en la que estemos hablando. Hay muchos factores que inciden en esto, pero básicamente esto es lo que nos dice del significado no convencional de las palabras. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Ok. Luego, él nos hace Perdón, ¿puedo hacer un... una pregunta? Sí, dime. Entonces sería que Vidal habla que la pragmática para ella sería como el significado, ¿no? No el significado, sino que O el para signo. Vidal, sí, para Vidal, primero la pragmática es parte de la lingüística, pero para Vidal la pragmática es la relación que hay con los usuarios y las circunstancias y cómo esos factores extralingüísticos influyen. Es decir, podrías decir que es pragmática, significado y semántica, algo así. Es toda esa Ok, relación, tanto del significado como de la semántica. Entonces, claro, dentro de ellos vienen muchos factores que no los puede estudiar porque no entran dentro de lo gramático y es por eso que se llaman extralingüísticos. ¿Sí me explico? está bien, gracias. De nada. Ok. Ok, retomando entonces. Luego de que, de que esta persona Vidal, ella nos dice que o nos habla de este significado no convencional, nos da ciertos elementos también, que es que hay un contexto y una sintaxis y los unen, sintaxis y contexto, y nos dice entonces que la sintaxis es el orden de la palabra, cómo se escribe, cómo se pronuncia, incluso cómo se ordena la oración, que hay un sujeto, un verbo y un predicado. Y nos habla también del factor del tipo contextual, que es la situación como tal. Entonces, pudiéramos decir, un ejemplo de sintaxis pudiera ser, resfriado me había, la lluvia mojado, como si me hubiera. No hay ningún tipo de orden dentro de esa idea. Entonces aquí es donde interviene la sintaxis, dándole sentido, dándole orden a esas palabras, convirtiéndolas en si me hubiera mojado la lluvia, me habría resfriado. Eso es lo que nos quiere decir sintaxis y por supuesto el factor contextual que es la situación en la que estamos. Luego nos habla de lo que es referencia y deixis. Entonces, esta referencia es que no alcanza con entender la palabra como tal, sino que también tenemos que entender el objeto al que se refiere. Es decir, la situación puede proporcionar todos los datos necesarios para decidir entonces si nos estamos refiriendo a algo o a alguien. Y el interlocutor es el que debe proporcionar esa información. Entonces, si imaginamos que estamos en la calle y nos encontramos una nota y la nota dice te espero mañana donde siempre, me sigue faltando información porque no sé quién la escribió, cuándo, es decir, a qué hora de mañana y no sé dónde porque no sé dónde es el lugar de siempre. Entonces, ahí tengo, es decir, yo puedo, desde el punto de vista desde la lengua, yo entiendo perfectamente lo que me quiere decir, que te espero mañana donde siempre eso lo entiendo. Pero si no vamos a la situación, si yo encuentro el papel en la calle, no voy a entender a qué se refiere. Pero si lo encuentro en mi escritorio, probablemente yo sé quién fue la persona o puedo inferir más o menos por la letra quién fue la persona que me lo escribió, a dónde más o menos se refiere, ese tipo de cosas. Y eso, esa referencia y deixis es lo que nos habla Vidal. ¿Me entienden hasta aquí? Ok. Em, sí, sí, se entiende perfecto. ok. Em, Otra de las cosas también de las que habla es de los deíticos, que son los pronombres personales de primeras y segundas personas. Se refiere a demostrativos, posesivos, a los adverbios, a todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una relación entonces entre la secuencia gramatical, que es el contexto, y a la situación y la asignación de esos referentes. Entonces, todo esto
lo podemos pensar en esta forma. Sí, entiendo, por la lengua entiendo perfectamente el significado, pero también me tengo que poner dentro de la situación comunicativa para que esto pueda tener también sentido y pueda obtener toda la información necesaria. Es a esto a lo que ella habla de sintaxis y contexto y referencia y demás. Luego de esto nos hace entonces eh, lo que es, nos coloca unos conceptos básicos y nos los divide en dos clases de elementos, lo que son los elementos materiales o físicos y los elementos inmateriales, es decir, las relaciones que hay entre los anteriores, entre los materiales y los inmateriales. Entonces, nos dice que los elementos o los componentes materiales físicos serían el emisor, el hablante, el destinatario, el enunciado y el entorno. Entonces nos define cada uno de ellos. En el emisor nos define que es entonces una situación concreta, se da en una situación concreta y solo sucede cuando la persona ejerce la palabra y es un sujeto real. Aquí hago una acotación porque también él nos habla de hablante. Entonces hay que tener la diferencia de lo que es la distinción entre emisor y hablante. El hablante es abstracto, es un individuo y lo es solamente por el hecho de que conoce la lengua, conoce el código y que incluso estando callado no deja de perder su condición de hablante. Ahora, el emisor entonces es la situación como tal o la acción que la está realizando cuando hace uso de esa palabra y por supuesto entonces es un sujeto físico. ¿Ok? Y hay entonces inicios y finales dentro de su discurso. Ok, eso es emisor y bueno, ahí les agregué hablante. Luego él nos define lo que es el destinatario. Y en destinatario también hay algunas diferencias. ¿Qué sucede? Tenemos el destinatario, ¿verdad? Que es la persona a la que el emisor dirige su discurso, su enunciado. Pero dentro de ese destinatario también tengo o debo hacer una diferencia entre lo que es el oyente y el receptor. Entonces, el oyente es algo parecido al hablante, también es una condición abstracta y en este caso él tendría la capacidad de comprender el código determinado, es decir, la lengua. Él está oyendo, a la vez es oyente y es hablante, por así decirlo, es igual al concepto de hablante. Y tenemos lo que es el receptor, que en este caso puede ser un objeto mecánico, puede ser un simple mecanismo de decodificación o un oyente ocasional. Eso sería un receptor. Pudiéramos decir también que el receptor es cualquiera que esté dentro de esta situación comunicacional, el oyente ocasional, como dicen. Eso sería entonces lo que engloba todo lo que es el destinatario. Y luego nos define lo que es el enunciado. Entonces, el enunciado lo define como un estímulo. ¿Ok? El enunciado es un estímulo. ¿Por qué? Porque es una modificación de mi entorno, ya sea auditivo, porque es una comunicación oral, o también puede ser visual cuando es una comunicación escrita. En el caso del escrito, aunque no tiene receptores como tal, si hay un destinatario, puesto que su obra va dirigida entonces a un lector y ese sería entonces su destinatario ideal. Por eso también se habla de que el enunciado entonces puede ser visual por esa comunicación escrita. ¿Qué pasa? Dentro del enunciado también tenemos dos cosas que debemos, o bueno, tres en este caso, que debemos diferenciar, que es el mensaje, la información y el referente. Entonces, ¿qué sucede? En el enunciado, como dice, es una estimulación de mi entorno, ya sea auditivo o visual, pero tengo un mensaje. Entonces, el mensaje es cualquier tipo de información transmitida por el código o por cualquier tipo de código. Y la información es la que se da dentro de ese mensaje.
Ahora, el referente es el objeto del que se habla en el mensaje y en la información. No sé si me siguen hasta aquí. Déjame ver si puedo encontrar un... Ok, un ejemplo para que lo tengan un poco más claro es cuando se encuentran dos amigos y uno viene con una chica y el primero le dice, te presento a mi novia, Elisa, Carmen, María, lo que sea. Entonces aquí el mensaje es que él está presentando a su novia. El referente es el objeto en este caso, que sería la persona, y la información también pudiéramos decir es la presentación, pero es el nombre de la persona. Es algo mm, parecido a esto. Entonces debemos separar o aprender a diferenciar entre lo que sería el mensaje, el referente y la información. Están muy unidos, mensaje e información, porque uno está dentro del otro, pero son cosas distintas. ¿Me expliqué hasta ahora con enunciados? Ok, Sí, perfecto. ok, Sí, está bien. perfecto. A ver, luego otro punto que está también dentro de lo que es el componente físico, está lo que es el entorno o la situación espacio-temporal que habla. Entonces, a esto se refiere es el contexto, es decir, es el soporte físico o el decorado en el que se realiza la comunicación. Entonces, va a incluir factores de coordenadas de lugar y tiempo. Y estos factores son determinantes porque influyen en la elección gramatical del emisor. Entonces, él va a poder hablar de pasado, presente o futuro. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere. Y se dice que es físico porque es algo que está ocurriendo en el momento y se da en una situación específica. Por eso es que también se habla de que es parte de un componente físico. ¿Ok? Ok, esos serían los componentes físicos que habla Vidal. Y luego nos habla de los componentes relacionales que vendrían haciendo o los define como los más significativos que los otros elementos porque son las relaciones que hay entre ellos. Entonces aquí él nos habla de, primero, la información pragmática, la intención y la relación social. Ahora, cuando se refiere a información pragmática, se refiere a los conocimientos. ¿Ok? Es todo ese conjunto de conocimientos, creencias, opiniones, supuestos e incluso sentimientos que tiene un individuo en un momento cualquiera. Entonces, cuando hablamos, activamos nuestros conocimientos, nuestros saberes y por supuesto también activamos nuestra experiencia o la implantamos ahí y toda esa experiencia previa que tenemos la usamos para llenar esos vacíos dentro de la información y que son aportados más adelante cuando hacemos el intercambio de emisor y destinatario. Eso es a lo que se habla de información pragmática, todo ese conjunto de conocimientos y experiencias. Ahora, cuando hablamos de intención, se refiere o lo define como un principio regulador de la conducta, pues conduce al hablante a utilizar los medios que considere idóneos para alcanzar sus fines. Es decir, es igualmente una relación que hay entre el emisor y su relación pragmática, es decir, sus conocimientos, y la relación que hay entre el destinatario y el entorno. Entonces, esta intención puede ser de muchas maneras. El emisor puede tener millones de intenciones al exponer su punto de vista o su discurso. Eh, y esa intención le está regulada también por su conducta. ¿Ok? Puede ser privada, puede ser interna, lo que sea, pero debe manifestarse. A veces puede no llegar a manifestarse y es cuando escuchamos la frase de tuve la intención de. Entonces, a pesar de que no la manifestó, está tácitamente incluida dentro del enunciado.
Entonces ahí cuando hablamos de las acciones intencionales y las no intencionales, donde las intencionales obviamente siempre se manifiestan y están puestas en práctica dentro del discurso y las no intencionales que están incluidas dentro del discurso pero no están tan manifiestas o no se pueden ver tan rápidamente. Bueno, esto es lo que sería intención. Y luego nos habla de lo que es la relación social. Y aquí es fácil, puesto que la relación social vendría siendo la relación que existe entre los interlocutores, simplemente porque pertenecen a la sociedad. Entonces, el emisor se supone que él va a construir su enunciado de acuerdo al destinatario que tiene. Y entonces ahí va a influir el grado de relación social entre ambos. No es lo mismo que un profesor, qué sé yo, de matemáticas, eh, mm, construya todo su discurso a, no sé, personas que están estudiando, qué sé yo, antropología o algo parecido. No es el mismo público, ciertamente pertenecen a la sociedad, pero son públicos totalmente distintos. Entonces, esa relación que hay entre lo que es el emisor y el destinatario es lo que él llama relación social. Tiene que haber una afinidad para que el discurso se dé. Dentro de esta relación social nos habla de lo que es el significado, ya sea el contenido semántico y también nos habla de la interpretación. Entonces, aquí hay dos cosas. Porque el significado, como dije, es el contenido semántico, lo que realmente representa la palabra. Entonces, ¿qué significa X, B, Y, lo que sea? Y también conecta con una expresión lingüística y hay un contenido entonces semántico. Ese sería el significado, pero también está la interpretación que se le da, es decir, la función que hay entre el significado, ya sea codificado en una expresión lingüística cualquiera, con la información pragmática del destinatario, lo que él conoce. Entonces, un ejemplo pudiera ser, ¿qué me quisiste decir tú el otro día? Entonces, mi significado es quisiste decir. Mi contexto sería el otro día, porque me estoy refiriendo a que no es hoy, no es mañana, sino otro día. Por supuesto, mi emisor sería tú y el destinatario soy yo o me en esa frase. Y entonces ahí la interpretación puede ser objeto de un análisis, no puede ser objeto de un análisis semántico porque te hacen falta muchos elementos, no conoces realmente el contexto, no sabes lo que quiso realmente decir o no, y toda esa parte, toda esa interpretación es lo que estudia básicamente la pragmática, porque la pragmática estudia todo ese principio em, y todos los aspectos extralingüísticos que quedan por fuera de esa teoría semántica. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nos habla de la relación social. Hasta ahí es el tema de Vidal. No sé si tienen alguna duda. Ok. Si no hay dudas, entonces paso al otro que continúa con pragmática, pero en este caso es el texto de Sechetto. Ahí colocaron no. A ver, déjame, ya va, tratar de abrir el chat. Ajá, Mariana colocó no, pero no sé a qué se refiere. No sé si tiene alguna duda. Ahí puso que se entendió bien. Ah, ok. Perfecto. Ok. Vale, entonces continúo ahora con Sechetto. Sechetto, él también habla de la pragmática. El punto de Sechetto es que él dice que la pragmática es un estudio de una disciplina, pero que también tiene otras disciplinas afines a ellas, que en este caso él las menciona como la filosofía del lenguaje. Y nos habla de dos cosas, del positivismo y del neopositivismo. Cuando él se refiere al positivismo, es un positivismo donde la realidad se somete a un número de principios enunciados con lenguaje.
Y cuando nos habla de neopositivismo es construir entonces ese lenguaje, esa semántica que armonice el lenguaje con la realidad del mundo. Él básicamente lo que nos dice es que la pragmática también puede ser parte de de esa semántica que no la logra estudiar, pero él dice que es parte total de ella. Eso es más o menos lo que nos habla Sechetto y por eso nos habla de positivismo y el neopositivismo. Y adicional, coloca unos elementos, podríamos decir, o unas definiciones, que es el locucionario, el ilocucionario y el pertocucionario. Entonces, el locucionario es simplemente el acto como tal de hablar. El ilocucionario es lo que hacemos cuando hablamos y el perlocucionario es la consecuencia. Entonces, en lenguaje común, esto es que los locutivos muestran el contenido semántico, ¿ok? Es decir, el enunciado como tal, la oración, el conjunto de oraciones que es el enunciado. Y los ilocutivos o los ilocucionarios amplían con sus operaciones y ellos afirman o niegan ese contenido. Y el lado perlocutivo señala la repercusión que puede tener entonces este acto, que puede decirse que puede ser, puede surgir envidia, puede surgir celos, alegría, pero es eso lo que repercute. Eso es lo que él habla cuando nos habla de locucionario, ilocucionario y perlocucionario. Mm, hasta ahí vamos bien. Una pregunta, Dime. ¿podrías dar un ejemplo de locucionario, ilocucionario y perlocucionario? A ver, lo que pasa es que, por lo menos, él lo que dice es que esto está muy ligado, ¿ok? No es que hay una diferencia completa. Incluso un locucionario puede ser el mismo y locucionario a la vez. Entonces, por lo menos, cuando estamos en una situación de debate, por lo menos, se podría hacer un ejemplo, en una situación de debate, se supone que hay un emisor que trata entonces, que en ese momento está haciendo el acto de hablar, él está exponiendo X situación. Y el ilocucionario en su mente está entonces debatiendo, pensando si afirma o niega lo que esa persona está diciendo. Y entonces ahí hay un debate. Por eso dice que el ilocucionario y el locucionario incluso pueden ser los mismos, porque al hablar, al escucharte hablar, tú también puedes afirmar o negar lo que estás diciendo. Y el lado perlocutivo es la intención que tú tienes con ese discurso o la repercusión que va a tener ese discurso en ese debate en el que estás. Entonces, puede... Entonces sería, ajá, perdón, entonces sería, vos serías locucionaria en este momento. sí, Nosotros, que somos los oyentes, seríamos los ilocucionarios. correcto. Y el perlocucionario sería lo que vos transmitís a nosotros y lo que sucede en nuestra mente. Exactamente. Sería, Sí. ok, Entonces, Yo lo que eso que se tengo, transmite es el perlocucionario. ok. yo lo que tengo, pero igual es de Austin, pero justo habla de eso, pero no sé si por ahí Austin lo explica de otra manera, pero tengo que, o sea, el locutivo, bueno, hay varias formas de decirlo, locutivo, locutorio, como quieran, es ponerle lo que vos decís, o sea, del acto de habla lo que vos decís, por ejemplo, te felicito. Después, el ilocutivo sería la intención que tenés, que vendría a ser felicitar, Ujú, y después el perlocutivo sería los efectos o consecuencias que tiene eso, o sea, la reacción del receptor, por ejemplo, no sé, se pone rojo o se enoja o se ofende, ¿me entendés? Esto es lo que explica Austin, no sé si por ahí exacto. Sí, es es lo que mismo, incluso pero Austin toma parte de de lo que habla Sechetto y claro, empieza entonces su estudio. Y sí, Austin habla exactamente de lo mismo. Y sí, ese podría ser un buen ejemplo, una felicitación. El hecho de que alguien felicite a otro, el acto sería el locucionario. Y bueno, el ilocucionario sería entonces cuando lo hacemos y el perlocutorio
lo que genera, ya sea pena, Claro, tristeza, felicidad, lo que sea. el ilocutivo sería más como, o sea, la intención que hay ahí en lo que decís. Es O correcto. sea, sí, perfecto. Bueno, Ok, bueno, hasta ahí es lo que habla Secheto y luego justamente con esto comienza también Austin, que, bueno, Austin lo que pasa es que agrega otras cosas, pero Austin sí, habla exactamente de esto, incluso él indica lo que es el acto de decir algo, que es el acto de hablar, que es lo que él llama. Entonces, con sí, Austin, bueno, yo por lo menos acá tengo que él empieza con la distinción entre lo que son las oraciones y los enunciados. Entonces, sí. No, sí, dime. Ajá. no, sí, que yo también anoté Austin y, y vi que en principio también diferencia dos tipos de enunciados Ujú, que vendrían a ser constatativos y realizativos, ¿verdad? correcto. Sí. Buenísimo. ¿Querés que veamos eso? O... Sí, sí, no, a eso voy. Entonces, ¿qué sucede? Austin toma esa teoría de Sechetto, de esto del locucionario y todo esto, la hace propia o la estudia, por así decirlo, pero agrega ciertas cosas, que es cuando nos habla entonces la distinción entre lo que es una oración y un enunciado. Ahora, ¿cómo la define él? Él define que oración sería la estructura gramatical, ¿ok? La entidad formal como tal. Y el enunciado es la emisión que se hace de esas oraciones por parte del hablante, es decir, el sonido como tal, el decir algo, el acto de hablar como tal. Todo ese conjunto de oraciones es lo que vienen entonces siendo los enunciados. Y los divide, como dijo ella, en constatativos y performativos, que creo que también tienen otro nombre. Los eh, constatativos, no pasa que no me acuerdo ahorita, la verdad que no lo anoté. creo que hay muchos, creo que hay muchos sinónimos. Yo lo tengo como constatativos y realizativos, pero por ahí viste que Sí, como pero por lo que tiene sí, que... pero son distintos, porque ¿qué pasa? Los constatativos, no, ¿cómo es que? Ya va. Ajá, están Sí, constatativos. los constatativos o asertivos, ajá, o Sí. asertivos, y están los performativos o realizativos. Entonces, Claro, por ahí ujú, de dos es formas. así. A ver, ok, los constatativos o los asertivos. Son las aserciones descriptivas, es lo que describe, lo que relata un hecho o una expresión y esa expresión puede ser verdadera o puede ser falsa. Y cuando nos habla de performativos o realizativos, es que no tienen una categoría de verdadero o falso, pero manifiestan un deseo o una decisión del sujeto y se dice que son realizativos es porque realmente estos tipos de enunciados se refieren a realizar una acción como tal. ¿Ok? Claro. En constatativos, por ejemplo, un ejemplo podría ser el agua hierve a 100 grados, por ejemplo, o no sé, tal persona estudia química, tipo, son como enunciados que pueden ser verdaderos o falsos. Exactamente. Esos serían Ok. los constatativos. Y por lo menos uno performativo o realizativo, como lo quieran llamar, es por lo menos decir, no lo sé, Y acá yo tengo algo, prometo, yo juro, algo así, porque estoy claro, realizando en ese momento una acción como tal. Y por eso es que es performativo. Si yo digo, perdón, si yo digo un ejemplo, Ujú. no te puedo creer, ¿qué sería? ¿Sería un realizativo? Ese sería un realizativo porque está ocurriendo la acción de que no crees en algo. claro, lo que acá dice sobre los realizativos es que no son ni verdaderos ni falsos, como los constatativos, que sí lo son, pero pueden ser afortunados o desafortunados, felices, no felices, Exacto. exitosos, nulos, Ujú. como que tienen esa característica, y que para que un realizativo sea exitoso, o sea, para que un realizativo sea considerado exitoso, o sea, que la acción sea realizada, es necesario que las circunstancias en las que se expresan esas palabras sean las apropiadas. Por ejemplo, bautizar a alguien, comprometerse a hacer algo, aceptar un cargo, declarar culpable o inocente
y esas cosas no las puede hacer cualquiera, o sea, porque para ser tomados como válidos depende quién los dice, cuándo los dice, dónde los dice, frente a quiénes lo dice. Como por ejemplo, bautizar a alguien, no cualquiera puede bautizar a alguien, como que va por ese lado. Pero también aquí hago una acotación de eso. Muchas veces los enunciados realizativos se hacen y no necesariamente es la acción, por lo menos. Yo pudiera decir, me río de ti. Este enunciado no es realizativo, a pesar de. ¿Por qué? Porque yo solamente estoy anunciando el acto, lo estoy describiendo, pero no lo estoy realizando. Es decir, me río de ti, pero estoy hablando, es decir, no me estoy riendo. Entonces, por eso es que en este caso, este tipo de enunciado no es realizativo, en realidad es constatativo, pero es por eso, porque describo. Otro, Claro, por lo menos, sería, yo solo prometo una cosa cuando sé que no puedo cumplirla. Ese enunciado tampoco es realizativo, porque estoy igualmente describiendo la acción. Yo estoy diciendo que yo voy a prometer algo cuando sé que voy a poder cumplirla, pero no estoy haciendo la promesa en ese momento como tal. Y al no hacerla, no está la acción, no se puede hablar entonces de un enunciado realizativo, que la acción se tiene que estar ejecutando. Pasa también muchísimo, por lo menos si vamos a un diálogo, por lo menos, no sé, de una obra de teatro, una serie, lo que sea, cuando uno de los actores dice, gire o haz esto o haz lo otro, a pesar de que la acción no se está ejecutando, es una orden y al ser una orden, em, ¿cómo se llama? Afirma que se tiene que hacer la acción y por eso se vuelve realizativa. Esas son em, algunas cosas o algunas diferencias también que se unen a lo que es realizativo, más o menos para que tengan también una idea de qué puede ser y qué no. buenísimo. Sí, se entiende perfecto. Yo creo que más ejemplos Y, no podemos dar. no, no. Creo que está Y, de- claro ahí. y después lo Ujú, último que tengo de eso es, bueno, lo que él, o sea, él cuando explica acto de habla, o sea, que es el acto de habla, pero de eso hablaste antes, y que hay dos tipos que serían, bueno, los directos y los indirectos, que ahí habla de eso que vos decís de ordenar, o sea, ordenar algo. Por ejemplo, los directos es cuando el aspecto locutivo e ilocutivo coinciden. Por ejemplo, pásame la sal, que ahí estás ordenando, está diciendo pásame la sal y ahí coinciden los dos aspectos de acto locutivo y locutivo, ¿verdad? ujú. O bien. Y bueno, después indirectos vendría a ser el aspecto locutivo e ilocutivo no coinciden. Por ejemplo, en vez de decir pásame la sal, vos preguntás, ¿tenés sal? Y estás ordenando, aunque sea una pregunta, seguís ordenando, tipo, estás pidiendo sal de todas maneras, solo que ahí aspecto locutivo y locutivo no coinciden. Correcto. Sí, hay, hay, Okay. hay, hay Hago otra diferencias. Ujú. pregunta, perdón. En ese ejemplo que diste, pasame la sal, en un parcial, ¿no? Si en el parcial ponen eso y te dicen, ¿qué es? Y ¿Qué, qué, yo, qué, qué pondríamos? Porque hay dos opciones. eh, Pero que, pasa que estaba pensando, ajá, no, no, sí, 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 bueno, habría que definir, es decir, que también que te están preguntando, porque si te están diciendo que si lo tienes que colocar de manera directa o indirecta, entonces ahí tendrías que ver. Si te dice pásame la sal, entonces sería algo directo y tendrías que definir entonces el locucionario y el ilocucionario, que al final vienen siendo lo mismo porque están unidos. Ok. No sé si me explico. claro, al ser multiple choice por ahí directamente te dan la opción directos, indirectos, entonces ya pones que es directo, o por ahí te dice constatativo y realizativo, entonces ya pones entre esos dos, ¿me entendés? Como que no creo que te den, va, no sé, los cuatro, no. Y si es los cuatro, yo pondría directo, porque justo es una orden. O Sí, sea, yo en ese caso pondría directo. sí, por lo menos en ese caso, en ese ejemplo de pásame la sal.
vendría siendo directo sí, porque hay una relación entre ambos, y a la vez sería también realizativo porque es una orden y entonces estás pidiendo que se realice la acción. Entonces ahí en ese caso sería realizativo. Y si dice, ¿me podés pasar la sal? Es distinto. Es decir, ahí sigue siendo pregunta, em, pero ¿qué pasa? Que ahí va a depender, la acción no está definida, porque ¿qué sucede? Que el destinatario te puede decir no, como te puede decir sí. O sea, ahí hay un contexto situacional. Entonces, como no sabes si la acción se va a realizar o no, se puede decir que es, ¿cómo se llama? Constatativo. Solamente estás expresándolo y va a haber algo que va a ser verdadero o va a ser falso. ¿Sí me explico? Sí, Pero entonces, tipo, esa pregunta igual también sería indirecta, o sea, como de acto, de tipos de actos de habla indirecto, ¿o no? Sí, Porque vos estás diciendo, ¿me podés pasar la sal? Estás preguntando, pero aunque sea una pregunta, ordenás. Tipo, ¿me podés pasar la sal? Entonces también sería un indirecto, sí, ¿o no? sí, correcto. Por ahí lo de los tipos de actos de habla, por ahí están dentro de los consultativos y realizativos, o nada que ver. Sí, los actos de habla él los define como el acto, es decir, los actos locucionarios, los fonéticos, los fáticos, los retóricos. ¿Eso es a lo que te refieres? Claro, sí, o sea, lo que estamos hablando ahora, tipo, si nosotros nos encontramos que nos dice, ¿me podés pasar la sal? Y nos dice, bueno, esto, ¿dónde entra? O sea, en acto de habla indirecto, en enunciado realizativo, Claro, ¿me ahí entendés? yo creo que, Pero siento que... es decir, en ese caso, cuando te coloquen, si llegara a ocurrir que te coloquen una frase así en el parcial, no creo que te vayan a decir o te vayan a dar las opciones de que lo coloques directo, indirecto, constatativo, performativo o lo que sea, porque son, es decir, pueden haber enunciados indirectos constatativos como performativos y así, es decir, hay una mezcla. Claro, Entonces, ok, ahí ellos te tienen que realmente decir a qué se refieren. Entonces, los vas a definir como si es uno directo o indirecto, o los vas a definir por su tipo de enunciado, que es constatativo o performativo. Sí, sí ok, me explico. Porque ¿qué pasa? Que la parte que es locucionaria y locucionaria y hiperlocucionaria, que también se deriva de ahí el directo y el indirecto, están, ahí se definen, es los tipos de, no son los tipos de enunciados, es el acto, ¿ok? De la enunciación. Es eso, es como los tipos de actos de enunciación, lo pudiéramos llamar. Y a lo que se refiere con constatativos y todo esto es el tipo de enunciado. Entonces son como dos cosas distintas, pero se interrelacionan entre ellas. Entonces, por eso, a mi parecer, si aparece en un parcial, te tienen que decir a cómo lo vas a definir, como el acto de los actos de hablar o como los tipos de enunciados. Pero juntos todos está como muy difícil. claro, perfecto. Sí, sí, está como más separado en enunciados y en tipos de actos de habla. Sí, sí, por eso. Ok, Porque hay muchos tipos de enunciados. Entonces, verificar realmente si el enunciado es constatativo, pero es directo o indirecto o lo que sea, toma mucho tiempo. Y adicional que para poderlo hacer también necesitas el contexto y todo eso. Entonces, la verdad no creo, en tal caso te los van a colocar separados. sí, igual creo que como siempre en el primer parcial y en el segundo ponen generalmente el enunciado y a qué autor pertenece, Ah, sí. sea Austin o Selleto. Entonces ahí uno ya va y sabe a dónde va. Sí, correcto. Y por lo menos Austin, es decir, todo lo que habla Austin en su estudio es, bueno, no voy a decir una copia, pero sí él toma muchas bases de lo que habla Sechetto de la pragmática. Entonces, si te hablan de pragmática, yo me iría o me inclinaría más a Austin porque
él, Austin, fue como que él colocó más teorías, más elementos, y Sechetto más que todo se enfocó en lo que es signo. Él se enfocó muchísimo en signo y ese tipo de estudio. Obviamente se enfocó también en pragmática y de ahí saca lo del locucionario y todo esto, pero quien se enfocó más en el acto de hablar fue Austin. Entonces, si le Ok, colocan alguna pregunta relacionada a eso, yo por lo menos yo escogería sería Austin y a Sechetto como entonces, signo. entonces sería Selleto como signo, sería más o menos que Selleto también toma conceptos de Saussure. Sí, Ok, porque cuando Sechetto comienza ¿cómo se llama?, definir lo que es el signo, sí, viene también tomando base de lo que dijo Saussure, algo así. Lo que pasa es que Sechetto y Saussure definen signo de una manera totalmente distinta. Entonces, eh, si te colocan, es decir, si te ponen ¿cómo se llama?, a definir o a diferenciar entre el concepto de signo de Sechetto y el concepto de signo por Saussure, por lo menos Sechetto define signo como un fenómeno, como un instrumento de comunicación y Saussure lo define como una unidad. ¿Ves? Entonces, si te definen signo entre los dos, tendrían que colocarte, bueno, pero ¿qué tipo de signo me estás hablando? ¿Como unidad lingüística o como un fenómeno? Entonces ahí ves a cuál de los dos aplica. ok, Ok. Bueno, esto es todo lo que habla nuestro amigo Austin. Creo que por ahí colocaron una pregunta en el chat, déjame ver. Ajá, indirecto sería perlocucionario y directo locucionario. No, indirecto vendría siendo cuando no hay relación entre lo que es el locucionario y ay, se me fue. Entre el locucionario y el Y ilocucionario. Sí, ¿no? Locucionario y locucionario es indirecto. claro, exacto, Ujú. sí. Y nos habla de directo cuando hay una relación entre lo que se habla y lo que se hace cuando hablamos, y esa relación entre locucionario y locucionario es lo que es el contexto directo. Ok. Bueno, entonces hasta ahí es todo lo que nos habla Austin. Ya de ahí no nos habla nada. Y ya lo que viene después es el texto de Bartés, que es una tontería, la verdad. No es mucho porque aquí él lo que habla más que todo es de la diferencia entre lo que es texto y lo que es obra. Entonces, él la diferencia que hace entre ambas es que la obra la ve como un objeto físico que es portable, es táctil, y el texto lo ve algo que es algo que puede ser refutado, que puede ser, bueno, refutado o demostrado según ciertas reglas, sostiene el lenguaje y el texto va a depender del discurso también. Otro elemento también que le agrega Bartes al texto es que el texto no se estanca y él hace la aclaración de que el texto no se puede clasificar en ningún género convencional porque el texto atraviesa esos géneros o oscila entre esos distintos géneros. Y nos habla también de que otra diferencia es que el texto está testado de citas y referencias y la obra está inserta en un proceso creativo y es el autor el propietario de esa obra. Eso es lo que más o menos nos habla Bartes. La verdad que no, lo que habla es eso de las diferencias entre obra y texto. No sé si tienen algo más de él. No, yo la verdad que no. No, yo no tengo más nada. Es Eh, bastante corto. Sí, es bastante corto. Ah, bueno, aquí coloqué una nota que es la importancia del signo. Aquí por lo menos él dice, la obra traduce una clausura, es decir, hay un significado, ya sea literal o desentrañable, es decir, desentrañable porque exige una interpretación, y en el caso del texto no hay
una clausura, sino que se caracteriza por la dilatación de esa clausura. Y por eso es que entonces hay un debate, si pudiéramos decir interno, dentro del texto, eh, y no hay como un punto final de eso. En cambio que la obra sí, hay un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, eso también él lo coloca como la importancia del signo, que el signo tiene una clausura y en el caso del texto el signo no lo tiene, sino que se dilata. Y bueno, eso sería todo lo que habla Barnes y hasta ahí quedaría lo que es el primer parcial. Eh, Buenísimo. Entonces, mañana tendríamos otro. Va, después lo pones en WhatsApp igual, ¿no? Sí, la idea es por lo menos podernos reunir mañana y comenzar entonces con escénicos. Con escénicos, no, con audiovisuales, perdón, porque escénicos no sé nada. Y Con audiovisuales. audiovisuales. Exacto. Y bueno, No, no, no. sí. Bueno, no sé si tienen alguna duda de algún otro texto más o menos que los pudiera ayudar. Bueno, igual me avisan si tienen alguna duda. Ok. Bueno, nada. Ahí les coloco entonces en el WhatsApp más o menos a qué hora mañana y les coloco el link de la meeting de hoy, ¿ok? Bueno, muchas Dale, gracias. gracias. Ok. Chao, de nada. Mañana. Muchas gracias. Chao. Chao.